¿Sabías que Dios está en tu hogar? Tú me dirás, claro que lo sé, pero no está en tu Biblia, ni en tu crucifijo ni en tu himnario. Está en tu cocina. ¿Quieres saber los 3 secretos de la sal que destruyen maldiciones, pobreza económica y pobreza espiritual? Acompáñame en este video. La sal no es solo un mineral como lo conocemos hoy, un mineral dentro de otros muchos que hay en la tierra. Su color blanco te puede evocar a la nieve, pero nada más equivocado. La nieve se derrite. La nieve es frágil y se transforma en agua. La sal permanece a lo largo de los siglos. Incluso es conocido el hecho de que en tumbas de faraones de hace 4000 años aún hay granos de sal que no han sufrido cambios con los siglos. La sal fue creada con un propósito. Es parte de la creación de Dios cuando el tercer día creó el mar, y ese mismo día crea las plantas. Sin embargo, tenemos un enemigo, que se mimetiza con lo divino. Es un enemigo que usa la sal de una manera equivocada. Maldice con ella y la ocupa para destruir. Su característica es que usa la sal tirándola con asco, como si fuera una maldición. ¿Cómo podemos combatirlo? En la tradición hebrea, la sal no es solamente ese polvo blanco que le da más sabor a las comidas. En la historia de Israel, es un símbolo cargado de significado que aparece una y otra vez, marcando momentos clave en la relación entre Dios y su pueblo. En la Torá, Dios ordena que cada sacrificio ofrecido en el templo de Jerusalén vaya acompañado de sal. Levítico 2:13. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no dejarás que falte la sal del pacto de tu Dios. La sal representaba la naturaleza permanente e incorruptible del pacto entre Dios y su pueblo. Esto se conoce como el pacto de sal, un acuerdo eterno, porque la sal, a diferencia de otros elementos, no se pudre ni se echa a perder. La comparación es clara, así como un grano de sal no pierde su esencia con el paso del tiempo. La fidelidad de Dios nunca se desgasta ni se diluye. Piensa en ese frasco de sal que tienes en la cocina. Puede pasar 1 año, 2 o incluso más. Y cuando lo abras seguirá igual. No tiene fecha de caducidad real. Esa permanencia es la que los rabinos usaban para enseñar la constancia divina. Incluso hoy, en el Sabbat, las familias judías sumergen el pan en sal antes de comer. Es un gesto pequeño pero lleno de peso espiritual, es decir, con acción y no solo con palabras. La oración que dicen es: Señor, recordamos tu pacto, pedimos tu bendición y tu cuidado sobre esta casa y sobre todos los que viven en ella. En hebreo, para decir sal y decir perdón se ocupan las mismas 3 letras en distinto orden. Por eso, cuando en el templo de Jerusalén se hacía un sacrificio, se llevaba sal junto con el cordero. Con la llegada del cristianismo, la sal siguió teniendo un valor simbólico profundo, pero Jesús la llevó a un nivel más personal. En el Sermón del Monte, dijo: Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Es como si estuviera diciendo: tú eres quien le da sabor a este mundo, quien impide que la corrupción moral se extienda, quien preserva lo bueno que todavía queda. Imagina una comida sin sal, todo sabe apagado, sin vida. Así ocurre con una sociedad sin personas que actúen con justicia. En la iglesia primitiva, bendecían la sal y la usaban en bautizos como un recordatorio físico de pureza y protección. Igual que la sal conserva un alimento por largo tiempo, así debía conservarse la fe, firme, inalterable, resistente a la presión y la tentación. Este símbolo enseñaba que el compromiso con Dios no es algo que se mantiene solo en tiempos fáciles, sino sobre todo en los momentos más duros, cuando es más fácil rendirse. Tomemos el ejemplo de Jesús. Después de su bautismo, el Espíritu Santo lo envía al desierto para su prueba de fuego. El desierto de Judea es una zona árida, con temperaturas extremas, colinas rocosas y ausencia de comida y agua. En la Biblia, el desierto simboliza soledad, prueba y dependencia total de Dios, como en la travesía de Israel en Éxodo 16. Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando, un número que en la Biblia está asociado a purificación y preparación,
como Moisés en el Sinaí y el profeta Elías camino a Horeb. Durante ese tiempo, el enemigo esperó hasta que Jesús estaba físicamente agotado para atacar. Satanás le pidió 3 cosas para hacerlo caer. Primero, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Pero Jesús responde que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. Jesús responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Jesús nos muestra que no se debe usar la fe para forzar a Dios a actuar, y que la Escritura debe interpretarse en armonía con toda la palabra. Y la tercera tentación fue ofrecerle el mundo y poder. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Mateo 4:9. Jesús responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10, citando Deuteronomio 6:13. Jesús reafirma que la adoración pertenece solo a Dios, y que no se deben hacer concesiones con el pecado para alcanzar un fin. La actitud de Jesús es lo que simboliza la sal. La sal simboliza la sabiduría y la gracia divina. Cuando Jesús dice a sus seguidores que son la sal de la tierra, les está asignando la responsabilidad de preservar y transmitir las enseñanzas divinas, así como de ser ejemplo de virtud y bondad en el mundo. Es fascinante cómo un elemento tan común en nuestra vida cotidiana puede tener tantos significados espirituales profundos. La sal nos recuerda nuestra conexión con lo divino y nuestra responsabilidad de mantener la pureza espiritual en nuestras vidas. Y si llegaste hasta aquí, te confío los 3 secretos de la sal que puedes aplicar en tu casa. En primer lugar, escribe tu nombre y los nombres de quienes componen tu familia. Ponlos en un plato blanco en la mesa donde comes con tu familia. Sobre los papeles pon sal, mucha sal que haga una especie de volcán. De esta manera, tú y toda tu familia estarán protegidos por el pacto de la sal mencionado en Levítico. El segundo secreto es orar con un poquito de sal entre tus manos. Esta simple acción te dará un poder de concentración y una limpieza de alma para hacer tus oraciones como nunca lo experimentaste. El tercer secreto es que antes de comer, tomes aunque sea un pequeño granito de sal y lo pongas en tu lengua antes de tu alimento. Hacer esto te traerá bendición en tu vida porque estás cumpliendo con lo escrito en Levítico. En muchas prácticas espirituales contemporáneas, se utiliza la sal como elemento de protección y limpieza energética. Algunos colocan cuencos de sal gruesa en diferentes lugares de su hogar para absorber las energías negativas. Otros realizan rituales de limpieza esparciendo sal en el suelo y barriendo hacia afuera, simbolizando la expulsión de lo negativo. Es importante mencionar que estas prácticas deben realizarse siempre desde el respeto y la fe sincera, nunca desde el miedo o la superstición. La sal, como elemento sagrado, debe ser tratada con reverencia y gratitud por sus propiedades protectoras y purificadoras. También es interesante notar cómo la sal ha sido utilizada en ceremonias religiosas de bendición y consagración. En el catolicismo, por ejemplo, existe la tradición de la sal bendita, que se utiliza en diversos rituales y sacramentos, incluyendo el bautismo. La sal nos enseña sobre la importancia de mantener nuestra esencia espiritual pura y preservar los valores que nos hacen mejores seres humanos. Así como la sal conserva los alimentos, nosotros debemos conservar y transmitir las enseñanzas espirituales que nos ayudan a crecer como personas. En estos tiempos modernos, donde muchas veces nos alejamos de lo espiritual, la sal nos recuerda la importancia de mantener viva nuestra conexión con lo sagrado. En la tierra, sin sal, todo se pudre. En el espíritu, sin pacto con Dios, todo se corrompe.
La sal no grita, no pelea, no se muestra, pero silenciosamente impide que la corrupción avance. Así debe ser nuestra vida, discreta, firme, incorruptible. Tú eres sal de la tierra. No dejes que el mundo te diluya. No dejes que tu pacto con Dios pierda sabor. Y cuando uses la sal, recuerda que es más que un condimento. Es un recordatorio de que donde hay pacto, no hay maldición que prevalezca.